nuevamente a este estudio que vamos llevando semana a semana con el favor de Dios. Y pues ahora sí que vamos a continuar este estudio cada sábado, todos los sábados vamos a estar aquí. Les doy las gracias por venir y acompañarnos y poder estar viendo y estudiando más de la palabra de Dios. Y pues ahora sí que vamos a poner este tiempo a manos de Dios para que nos ayude a poder comprender su palabra, de lo que nos quiera hablar en este día. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por este nuevo día que nos permite estar aquí, Señor bendito, en algo tan importante y tan bueno que es tu palabra, Señor bendito. Escuchar tu palabra, escuchar lo que nos has dejado en este gran libro llamado la Biblia. Te pido, Señor bendito, que nos brindes el discernimiento, Señor bendito, el entendimiento y la comprensión de todo lo que vamos a estudiar, Señor bendito, ya que tú sabes que queremos estudiar y aprender más de ti, Señor bendito, conocerte, Señor bendito, que es un anhelo que tenemos, Señor bendito. Ayúdanos a lo que tengamos que hacer, Señor bendito. Te pedimos que quites toda barrera, toda presión, todo malestar, todo cansancio, todo sueño del medio de nosotros, Señor bendito, y que permitas que tu Santo Espíritu y tu palabra penetre hasta el fondo de nuestros corazones, penetre en nuestra mente, en nuestros pensamientos, Señor bendito, para que pueda crecer esta palabra en nosotros y asimismo llegar a poder ponerla como obra, por obra, Señor bendito. Te damos tantas gracias, Señor bendito, todo conforme a tu preciosa voluntad, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén y amén. Y bueno, pues como siempre realizamos un pequeño resumen de lo que vimos anteriormente, y realmente ahorita quisiera ver que pudiéramos ver los versículos que se quedaron de tarea, de memorizar los versículos para aprenderlos. ¿Por qué? Porque es muy importante que tengan esto en mente, porque no es solo memorizar, no es solo nada más, ya me lo aprendí, ya lo leí, ya me lo sé y de memoria y repito, y pues ahora sí que realmente ese no es el chiste. Realmente el chiste de memorizarlo es tratar de meditarlo, tratar de creerlo, tratar de poder comprender realmente qué es lo que dicen los versículos. Y en estos momentos, pues, si les quisiera pedir de favor que no busquen ahorita los versículos en la Biblia. Yo se los voy a ir leyendo y van tratando de recordarlos, pero a la vez de recordarlos, tratar de sentir, tratar de ver, tratar de poder comprender qué es realmente el versículo que se está memorizando en este caso. El primer versículo que siempre hemos hecho es el nombre de nuestro grupo, que es sacado del versículo de Juan 17:3. Yo se los voy a leer y ustedes de favor quisiera que lo recordaran en su mente y lo pudieran seguir así paso a paso, despacito prácticamente. El versículo de Juan 17:3 es: y esta es la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es importante meditar esa palabra y aprendérselo y tener en mente, y esta es la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan, o sea, así, que te conozcan, meditar, que te conozcan. ¿Quiénes que te conozcan? Todas las personas, todo ser vivo humanamente, que te conozcan. Dice, a ti, el único Dios verdadero, el único, no hay otro más. Es reflexionar, está diciendo el único Dios verdadero.
y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, que fue enviado, es un proceso que realizaron a quien has enviado. Es meditar en el versículo, no es solo memorizárselo, no es solo verlo, no es solo verlo así, o sea, es realmente meditarlo en su corazón, guardarlo en su corazón y estar en él, ¿no? El siguiente versículo que nosotros vimos fue del paso 1, el otro versículo también lo mismo, que de que no lo lean, sino yo se los voy a leer, igual lo mismo, el mismo procedimiento, analícenlo, léanlo, porque es muy importante esto. Es el versículo de Juan 14:6, lo mismo, es ver qué dice, y son palabras del mismo Jesús. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Prácticamente es eso, nuevamente, es meditarlo, es analizarlo, es ver cada palabra que se dice. ¿Por qué? Porque cada palabra es importante. Dice, Jesús le dijo, está hablando con alguien. El mismo Jesús le está expresando a la persona. Dice, yo soy el camino. Le está dando una afirmación a esta persona. Yo soy el camino. Le está afirmando, yo soy. Dice, y la verdad. Él se está proclamando la única verdad, la verdad absoluta. Es el único. Dice, y la vida, en él mismo está la vida. O sea, él está dando tres afirmaciones, tres puntos fundamentales que a la hora de nosotros meditar el versículo y ver el versículo es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y termina cerrando, como diría, con broche de oro. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nuevamente está diciendo una declaración contundente que está diciendo, nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Es como si fuera un filtro. ¿De qué? De que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. O sea, él mismo lo está declarando. Por eso es importante nuevamente este versículo, que es memorizarlo, memorizar bien esta palabra que está diciendo, estas afirmaciones rotundamente. No lo está diciendo cualquier escritor, no lo está diciendo alguien que se lo ocurrió, son palabras mismas, directas del mismo Señor Jesucristo. Son palabras, ahora sí, como dirían, del jefe, del mero, ¿no? Prácticamente el otro versículo que vimos que se tenían que aprender es el famoso versículo de Juan 3:16, nomás que ahí nos vamos al versículo hasta el 18, lo mismo, igual, no lo busquen, traten de meditarlo, traten de recordarlo y traten de analizarlo, ¿no? El clásico 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo, ¿sale? Y nos seguimos hasta 2 versículos más que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, no lo envió para eso. Dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Prácticamente nuevamente es meditarlo, el clásico 3:16, lo dicen de memoria, lo dicen normal, de que ya se lo aprendieron,
pero realmente ¿qué pasa? Hay que analizar las palabras, meditarlas, por eso dice escudriñar, es buscar, es ir más allá de lo que está escrito. Simplemente ahí dice prácticamente, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todos sin excepción, buenos, malos, regulares, como quieran que sientan sus comportamientos. Dice al mundo, ¿no? O sea, Dios a todos sin excepción, como lo vimos en la sesión número 1. Realmente el regalo es para todos, ahí está disponible, pero como lo vimos, hay un requisito, y un requisito personal propio de cada persona que tenga su decisión de hacerlo, ¿no? Dice, para que todo aquel que en él cree, es reflexionar, dice, todo aquel, o sea, cualquier persona que dice, aquel que en él cree, o sea, es la acción, como lo veíamos, la acción de creer. Dice, no se pierda, o sea, no se vaya por otro lado, y dice, el regalo más tenga vida eterna. Eso es reflexionar y analizar. ¿Por qué? Porque con un versículo, un solo versículo, que empecemos a escudriñarlo, a estudiarlo, a analizarlo, vamos a encontrar un tesoro muy grande. ¿Por qué? Porque el tesoro está en la palabra de Dios, porque es vida, es palabra. Dice el siguiente versículo que nos tenemos que memorizar, dice, no, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenarlo, o sea, no envió para venir a acabar con el mundo, a acabar con él, darles juicio y todo, o sea, no lo envió para eso, dice, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, envió la salvación, porque si ustedes recordarán, estábamos muertos en pecado, que eso ya lo vimos también, estábamos muertos en pecado, estábamos separados de Dios, y sin en cambio hubo un sacrificio del cual Jesús pagó por nuestros pecados, ¿no? La otra acción dice, el que en él cree no es condenado, o sea, al creer ya no es condenado porque ya creyeron, dice, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como lo vimos la vez anterior también, automáticamente la persona es la que se condena, no es Dios, es la misma persona que decide no aceptar el regalo, la misma persona que decide seguir su vida, la misma persona que decide hacer lo que prácticamente, como dirían, lo que se le da su gana, ¿no? O sea, es meditar esos versículos y meditándolos se los aprenden. ¿Por qué? Porque ya lo empiezan a ver desde su corazón. ¿Por qué? Empiezan a hacer del corazón. Otro versículo que vimos de la misma reunión 1, que también es para aprender, que es Juan 1:12. Juan 1, capítulo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuevamente lo mismo, a todos los que le recibieron. Nuevamente, si ven, hay una gran similitud entre el versículo que acabamos de meditar con este versículo. Nuevamente, todos los que le recibieron, todas las personas que creyeron en su nombre, y lo maravilloso, una declaración muy bonita que dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está hablando de ser hechos, o sea, algo que se empieza a convertir, algo que es como una posesión, dice, de ser hechos hijos de Dios. Meditar esto, wow, es algo tan maravilloso que dicen que nos convierte en sus hijos, prácticamente nos adopta, nos hace sus hijos, ya no somos extraños, ya somos parte del reino celestial, ya nos hizo como sus hijos. Y al meditar esto realmente es
Por eso es no solo aprenderlo, de nada más decir, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ya me lo aprendí, ya cumplí, ya es todo. ¿No? ¿Y qué pasa? Te perdiste del detalle, te perdiste del manjar, que dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es solo hablar o creer lo que se dice, lo que se escucha. O sea, realmente es potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos 3 versículos son los que teníamos que memorizarnos de la reunión 1, de la primera reunión. Esta es la reunión número 3. En la reunión número 2 fue un poco más light. ¿Por qué? Porque nada más fue un solo versículo que se tenían que memorizar. Y ese versículo está en Primera de Pedro 2:24. Lo mismo nuevamente. Traten de meditarlo. No lo lean ahorita. Solo medítenlo, escúchenlo. Traten de ver y escuchar y sentir en su corazón lo que es ese versículo. Primera de Pedro 2:24, que nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es reflexionar en ese versículo. Quien llevó él mismo nuestros pecados. Eso lo vimos en la reunión anterior. El sacrificio que él vino a hacer por nuestros pecados. Dice, él llevó. O sea, vean eso, vean la escritura, analícenla. Llevó, o sea, los tomó, los absorbió, los cargó él mismo, nuestros pecados, en su cuerpo sobre el madero de la cruz. Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, nosotros estamos muertos en el pecado, vivamos la justicia, o sea, vivamos la justicia de él. O sea, él pagó por nosotros y nos hizo justos delante de Dios por medio de su sacrificio, por medio de la sangre de Cristo. Dice, y por cuya herida fuiste sanados. Cuya herida fuiste sanados. Él fue latillado, él fue azotado, él fue clavado con una corona de espinas, él fue torturado hasta más no poder por los romanos. ¿Por qué? Porque se dedicaban a eso, a ser practicantes sanguinarios. O sea, él llevó unas heridas enormes, ¿no? Dice, fuisteis sanados. O sea, ahí pueden decir las personas, sanados, sí, solo de que estoy enfermo, tengo tal cosa, ya me sanó por medio de la cruz. Es una pequeña parte, por eso es profundizar y meditar. ¿Por qué? Porque la palabra de sanados es en general de todo, sanados de todo, sanados de nuestros pecados, sanados de nuestro pasado, sanados de nuestras enfermedades, sanados de los errores que hemos cometido. Implica mucho la frase sanados. Podemos profundizar muchísimo en lo que hemos visto de estos versículos a memorizar, y podemos tener sesión tras sesión tras sesión tras sesión. ¿Por qué? Porque si lo rascamos y lo buscamos, vamos a encontrar más y más y más y más y más y más. ¿Por qué? Porque esto es tan profundo que no es cualquier cosa, es la vida. Y si normalmente todos nosotros nos aprendemos capítulos de telenovelas, capítulos de series, capítulos de películas, o sea, nos aprendemos y podemos decir hasta guiones de 15 minutos, 20 minutos, que cómo fue o cómo estuvo la película, y empiezas a platicar con tu compañero y bla 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 y bla bla bla, y si se son hasta 15, 20 minutos, y que le dijo y que hizo, y se aprenden los diálogos. Si con algo tan secular que son las películas, las comedias,
todo lo que pueda hacer, porque no podemos esforzarnos un poquito más para aprendernos la palabra de Dios. Esforzarnos un poquito más. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice en varios versículos: esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Es prácticamente echarle un poquito de ganas. Como lo vimos la reunión anterior también, cuando un hombre pretende conquistar a una mujer, agarra y le echa ganas, que le gusta, que quiere, que no le gusta, que le compro, que le llevo, a qué hora sale, a qué horas duerme. Te aprendes todas las cosas. ¿Para qué? Porque la quieres conquistar. Y la mujer lo mismo también. Me voy a poner esto, me voy a arreglar así, voy a salir así, me voy a bañar, voy a hacer muchas cosas. Y realmente se esfuerzan. O están esperando la hora de que, ya va a llegar a la casa, le voy a marcar, le voy a escribir. Y, están esperando ansiosamente para poder tener contacto y comunión. Si normalmente nosotros hacemos ese tipo de cosas para el mundo, ¿por qué no poder hacer ese tipo de cosas para buscar y profundizar y meditar en la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque, como lo vimos la vez anterior, Él hizo un gran sacrificio por nosotros. Y un sacrificio en serio, en verdad, de veras. Un sacrificio inimaginable, que ni cualquier persona, ni muchas personas que se unan, ni juntando todos los sacrificios que se han hecho las personas, puede haber un sacrificio tan grande. Porque normalmente las personas hacen sacrificios por sus familiares, por sus conocidos, por su familia, por alguien bueno, por así decirlo, a su punto de vista. Pero nuestro Señor Jesucristo hizo un sacrificio por todos, por todo el mundo, como dice el versículo, por todos hizo el sacrificio. Y pues prácticamente esos son los versículos a memorizar, prácticamente. Juan 17:3, el nombre de nuestro grupo, Juan 14:6, Juan 3:16 al 18 y Juan 1:12, que fueron de la reunión 1, el versículo de 1 Pedro 2:24 de la reunión 2. ¿Vale? Esos son los versículos que quisiera que a partir de hoy también pudieran memorizarlos y pudieran creerlos y entenderlos, y a la hora de repetirlos o decir ya me los aprendí, que sea un aprendizaje de mente y, lo más importante, el aprendizaje de corazón, en espíritu y en verdad, porque ese es el que vale, el del espíritu y en verdad. Porque memorizarlo solo de palabra, ahí se va a quedar y no va a rendir frutos. Créame, no va a rendir frutos para nada. ¿Vale? Y pues, como siempre, vemos un resumen de lo que es la reunión anterior, un pequeño resumen, y vamos a hacer este pequeño resumen, ¿no? Aunado a esto, normalmente ven o escuchan que siempre digo 1, 2, 3 versículos antes de iniciar el estudio, ¿no? ¿Por qué hago estos 2 versículos o algo así antes del estudio? ¿Por qué? Porque estoy dividiéndolo en 2 partes. Los versículos que digo al inicio van enfocados al nombre de nuestro grupo, van enfocados al versículo que es conociendo al Dios verdadero. Esos 2 versículos van en función del nombre. Por ejemplo, la primera reunión agregamos lo que es Mateo 7, 24 al 27 y Hechos 17, 16 al 25. Prácticamente van aunados a lo que es el nombre conociendo al Dios verdadero, que quiere decir, como lo vimos en Hechos, Pablo les presenta al Dios no conocido a los atenienses. También, ¿qué quiere decir? Está presentando a alguien que no conocen. El otro versículo, a grandes rasgos, es el que edifica sobre la roca y sobre la arena. O sea, quiere decir que hagamos bien las cosas, que vayamos paso a paso y vamos bien. O sea, es eso, conociendo al Dios verdadero. Por eso enfoco esos 2 versículos, ¿vale? Ahorita los 2 versículos que colocamos en la reunión número 2 en base al nombre fue el de Proverbios 2, 4 al 5 y
Jeremías 29, 12 al 13. Esos dos versículos son igual lo mismo, va en referencia y en función al nombre de nuestro grupo de Conociendo al Dios Verdadero. Con eso ya iniciamos este resumen de la sesión anterior, la sesión número 2, nuestra reunión número 2. Ahora sí, me pueden acompañar en la Biblia para buscar el de Proverbios 2, del 4 al 5. Ahora sí, la anterior era para que meditáramos, para que viéramos lo maravilloso que es realmente empezar a escudriñar las Escrituras, empezar a sentir lo que dicen las Escrituras. Proverbios 2, del 4 al 5. ¿Vale? Ese en resumen fue de que dice: si como a la plata la buscares, está hablando de la sabiduría, o sea, la sabiduría para ver lo de Dios, dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Nuevamente, como dice, hallarás el conocimiento de Dios, conocer a Dios, buscarlo, como lo vimos hace unos momentos, esforzarnos para realmente buscarlo y conocerlo realmente, ¿no? El otro pasaje que va en relación, que vimos también el sábado anterior, de Jeremías 29, 2 al 13. Se me quiso esconder un poquito. Es Jeremías 29, del versículo 12 al 13. Dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Vale? O sea, nuevamente este versículo va enfocado a conociendo a Dios. ¿Y qué dice? Me buscaréis, y Él está ahí. ¿Pero qué? Es irlo a buscar. ¿Por qué? Porque Él está presto. ¿Y qué dice? Vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Él está atento a lo que decimos, a lo que hacemos, a todo. Él está atento en todo momento, ¿vale? Dice: y me buscaréis y me hallaréis. Y él dice la respuesta de por qué. Siempre no nada más se queda en me buscaréis y me hallaréis y se acabó. Dice: porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis de verdad. Por eso es que uso el ejemplo de hace ratito. Cuando estás interesado en conquistar a alguien, lo buscas, y lo buscas, y lo buscas, y lo buscas, todos los días, y estás esperando a encontrarlo. Cuanto más con el Creador, con Dios, con el que pagó por ti y te libró de las garras de la muerte. La muerte eterna te ha librado, ¿no? Esos son los versículos que vimos en base al nombre de la reunión anterior, ¿vale? Vimos 2 puntos la vez anterior, que fue el sacrificio y el cordero del porvenir. Prácticamente fueron 2 puntos, del cual vimos el primer punto de Éxodo. No lo vamos a leer porque está un poquito extenso, pero si recuerdan, en Éxodo, cuando pasó, está la historia cuando vinieron las plagas sobre Egipto, y la historia nos cuenta que se le dio una orden al pueblo para que hiciera un sacrificio de un cordero y pintara con la sangre los marcos de las puertas, para
¿Para qué? Para que cuando llegara la plaga, al ver la plaga, la sangre de ese cordero pasara de largo y solo fuera hacia los primogénitos de Egipto, prácticamente. O sea, eso es lo que vimos en Éxodo. Es prácticamente, es una representación de lo que vimos. O sea, si recuerdan, la reunión anterior fue muy interesante. ¿Por qué? Porque vimos varios puntos. Vimos la parte de que la sangre prácticamente cubrió a las personas, prácticamente las cubrió para que la plaga no llegara a sus casas. Y es lo mismo, o sea, anteriormente hacían sacrificios ¿para qué? Para la expiación de pecados, para cubrirlos, y los tenían que hacer rutinariamente, ¿para qué? Para que sea cubierto. El pecado ahí estaba, pero con la sangre del animal era cubierto temporalmente, era cubierto. Y es lo mismo con lo de Egipto, se cubrió, ¿para qué? Para que la plaga no llegara, o sea, el juicio de Dios no llegara, es librado la persona. Vimos también prácticamente el precio que fue pagado, y vamos, acompáñenme a 1 de Pedro 1:18, que es donde nos dice qué precio fue el que fue pagado. O sea, es un precio demasiado alto. Y pues prácticamente es el versículo a memorizar. Nuevamente lo vamos a leer. 1 de Pedro 2:24. Que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Prácticamente ahí vemos que el sacrificio de Cristo fue su sangre. Su sangre fue la que pagó por nuestros pecados. Y lo maravilloso, a diferencia del anterior que vimos, que eran cubiertos los pecados temporalmente, ahora con su sangre tan maravillosa, tan poderosa, la sangre del Hijo de Dios, es quitado nuestro pecado. Fuimos sanados, como dice aquí, prácticamente rescatados. Ese fue el precio, un precio de sangre, un precio muy alto. El anterior solo se cubría y ahora es quitado. Es esa parte, ¿no? Vimos también Isaías 53, del versículo 3 al 7. Solo vamos a leer el versículo 5 al 6. Acompáñenme, Isaías 53, versículos 5 y 6. Solamente vamos a leer eso. Dice, versículo 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, vimos que el profeta vio algo profundo, lo que iba a acontecer, herido por nuestras rebeliones, molido. O sea, habla de una palabra, molido, o sea, molido, algo tremendo. Cualquier cosa que se vea, que la partan, algo así en cachitos o lo que sea, pero ahí está diciendo molido, o sea, deshecho prácticamente. O sea, es una palabra buena. ¿Y por qué fue molido? Por nuestros pecados, por nosotros fue molido. Dice, el castigo de nuestra paz, o sea, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente puede venir por medio de él, fue sobre él. O sea, la paz, por su llaga fuimos curados.
nosotros, nuevamente, por sus heridas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta su camino, cada cual, como decimos, hace lo que se le da su gana. Pero ¿qué pasa? Él cargó el pecado de todos, ¿vale? Ese prácticamente es el resumen de la reunión anterior. Y pues prácticamente esta otra reunión se llama el título El Cordero en el Porvenir. En este sábado, en este día, vamos a ver eso del Cordero del Porvenir, ¿vale? Digo, Cordero del Porvenir, perdón, ese era del anterior también. Cordero del Porvenir, ya ando emocionado, me estoy brincando. En Cordero del Porvenir vimos los versículos de Apocalipsis. Vimos versículos Apocalipsis 12, del 10 y 11. Ya me estoy brincando, pero sí falta eso. Es importante también ver esa parte como resumen. Estaba brincando Apocalipsis 12, 10 y 11. Que dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de nuestro Dios, delante de nuestro Dios, día y noche. Prácticamente ahí nos está diciendo que la autoridad de Cristo, y fue lanzado el acusador de nuestros hermanos, fue derrotado, fue terminado, ¿no? O sea, esas son las buenas noticias de lo que viene en el porvenir del Cordero, ¿no? También nos vamos a Apocalipsis 21, 27. ¿Y qué nos dice allí en Apocalipsis 21, 27? Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Como lo vimos la vez anterior, los que fueron inscritos entrarán en él. Y hicimos también una oración de tal forma que pedimos. Y hicimos la oración creyendo de verdad que podemos ser inscritos en el libro de la vida. También vimos Apocalipsis 20:15. Vimos qué es lo que pasa. Los que no quieren prácticamente, los que hacen su voluntad y hacen lo que quieren. Dice 20:15, verso 15. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿dónde fue a parar? Fue lanzado al lago de fuego. Prácticamente eso es lo que vimos. Ya me estaba saltando esa parte. Lo que vimos, prácticamente, antes se cometieron pecados, después con Jesucristo son quitados los pecados, después en el futuro vamos a estar con Él y el acusador va a ser lanzado al lago de fuego y vamos a estar inscritos en el libro de la vida del Cordero, así como lo dice, ¿no? Practicantes, ahora sí, esto fue el resumen de la reunión anterior. Ahora sí, ya me estaba saltando ese detallito de la inscripción en el libro. O sea, por eso es importante ir paso a paso meditando. Ahora, qué bueno que ahorita están ustedes acompañándonos, están aquí. ¿Por qué? Porque este es el paso número 3. Ya dimos 2 pasos y quisiera que estuvieran con su mente muy abierta, muy atenta, su mente, para poder comprender el por qué yo veo tan importante ir paso a paso, porque es tan importante conocer a Dios, ¿vale? ¿Por qué? Porque
Les voy a poner prácticamente un ejemplo, ¿no? Vamos a dar el primer paso. Me voy a hacer para atrás. ¿Cuál es el primer paso que estamos dando? Estamos viniendo a la reunión, estamos escuchando la palabra y estamos queriendo conocer a Dios, ¿no? Y el primer paso lo damos, ¿no? Ya vimos el primer paso, ¿no? ¿Qué pasa? El segundo paso no quiere decir, ya voy a la segunda reunión y ya di el otro paso. No. Estamos diciendo, el primer paso es buscar, meditar. Y como lo vimos en esto, ¿qué pasa si solamente escuchamos, si solamente nada más, vamos, asistimos? O como les decía, si solamente memorizamos el versículo y se queda ahí y no profundizamos. ¿Qué quiere decir? Tenemos que hacer acción, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo con lo que recibimos, que no se quede nada más como ser oidores nada más. ¿Qué quiere decir? El siguiente paso, tenemos que accionar. ¿Por qué? Porque si solo escuchamos un solo paso o una sola vez nada más las escrituras, nos qué bonito, escuchamos, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir dando el mismo paso, ¿Para dónde vamos a llegar? Y si empezamos a dar el mismo paso todo el tiempo, no vamos a llegar a ningún lado. Nos vamos a quedar dando vueltas en el mismo lugar, si solamente damos un paso. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Tenemos que escuchar la palabra y todo, y tenemos que hacer la acción. ¿Y cuál es la acción? Creerla, ponerla por obra, creer lo que se está leyendo, esforzarnos y seguir adelante. ¿Y qué quiere decir? Vamos a dar el paso de la acción y entonces avanzaremos nuestro camino. ¿Por qué? Porque si solamente hacemos una sola cosa, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Vale? Es lo mismo si solamente escuchamos una vez y tomamos acción una vez y solo con eso, y no seguimos estudiando, no seguimos esforzando, no seguimos aprendiendo, ¿qué vamos a hacer? A lo mejor vamos a hacer la acción y es exactamente lo mismo. Si hacemos pura acción, solo con eso que tenemos y no nos preparamos, no buscamos aprender más, no buscamos ir más allá, va a ser lo mismo. Vamos a estar dando círculos y no vamos a avanzar. Por eso es ir paso a paso, ir teniendo la información y accionando la información, teniendo la información y creyendo la información. ¿Para qué? Para que tengo la información, creo y la pongo por obra, vuelvo a tener otra información, creo y la vuelvo a poner por obra. Como lo vimos en la reunión anterior, ¿qué hubiera pasado si solo el pueblo de Dios hubiera dicho, pues nos dijo que sacrificáramos el cordero, ya lo sacrificamos y todo eso? ¿Y qué pasa? Si no hacen la acción que se les dijo, la instrucción, pongan la sangre en los marcos de sus casas, ¿para qué? Para que la plaga no pase en sus casas. Si no hubieran accionado ellos, ¿qué hubiera pasado? Hubiera caído la plaga en sus hogares. ¿Por qué? Porque escucharon, hicieron una parte que es la acción del cordero, la acción del sacrificio. Pero ¿qué pasa? Tenían que terminar y concluir en poner esa parte. ¿Para qué? Es accionar. Y si lo vemos en todo, tenemos que accionar las cosas, tenemos que avanzar. ¿Por qué? Porque podemos ver lo mismo. Ok, el momento, un ejemplo que también estamos viendo de Juan 3:16, agarra, Jesús viene al mundo, viene aquí, nos predica, nos comparte, todo bonito, todo bien, pero si no hubiera hecho la siguiente parte, que es avanzar en el sacrificio, si él no hubiera hecho el sacrificio,
se hubiera quedado solo en un solo paso y no hubiera hecho el sacrificio. ¿Por qué? Porque además son ejemplos a grandes rasgos de que tenemos que tener acción, tenemos que avanzar y tenemos que hacer las cosas, ¿no? Lo mismo, te subes a un carro, agarras, lo prendes, pero si no agarras, si no accionas, si pones la palanca para que avance el carro, ahí se va a quedar, aunque esté prendido, pero si no lo haces, no va a arrancar, no va a avanzar. Por eso es importante tomar acción, meditar cuando nos vayamos de esta reunión y todo eso, meditar, qué es lo que aprendí, para qué me sirve, qué puedo obtener de esto, qué puedo aplicar de esto, qué puedo compartir, qué puedo dar, qué puedo... Hay mucho en lo que estamos viendo y eso es accionar, empezar a ver, simplemente accionar, estar creyendo y meditando. Me dicen que me da potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, wow, o sea, simplemente ir meditando eso, wow, creo en Él, creo en la salvación, me salvó, hice la oración, estoy creyendo que ya soy su hijo, y como su hijo, tengo que hacerle caso a lo que me dicen. ¿Y cómo voy a saber lo que me dice si no lo busco, si no lo estudio? Pues tengo que ir a esto, a estudiar lo que nos dijo. Nos dio un manual donde podemos consultarlo, podemos buscarlo y podemos aprender y conocerlo. Prácticamente es eso, es avanzar. O sea, no es que tienen que avanzar a pasos agigantados, no es que tienen que saberlo o algo así, tienen que ir paso a paso, pero con pasos firmes, ir avanzando, con que avances en porcentaje. Si lo vemos, avances un 1%, aunque sea un 1% que avances todos los días, un 1% que te esfuerces todos los días, habrás hecho un gran porcentaje en un año. ¿Por qué? Porque si todos los días voy a buscarlo, voy a quererlo, voy a investigarlo, voy a estudiarlo, voy a memorizar, voy a quererlo de corazón, con que avances un 1%, vas avanzando, ¿no? Y como lo vimos, no todo puede ser perfecto. ¿Por qué? Porque puedes llegar a escuchar y escuchar y escuchar. Y a lo mejor accionas una vez, vuelves a escuchar y accionas una vez, te estás yendo medio chueco. O vuelves a accionar y luego escuchas y accionas y escuchas. Te empiezas a ir en zigzag, ¿no? Y eso está bien porque vas empezando a avanzar y nos lo resuelve y nos los contesta las Escrituras. Las Escrituras nos dicen todo lo de la vida. ¿Por qué? Porque aquí está donde dice el versículo que dice que el mismo Jesucristo enderezará tu vereda, enderezará tu camino. ¿Por qué? Porque en la medida que te esfuerces y lo busques, vas a empezar a hacer tu zigzag un poco menos. Y conforme pase el tiempo, le eches ganas y te esfuerces, tu caminar va a ser más recto. ¿Por qué? Porque Él empieza a hacer una obra en todos nosotros para que vayamos bien, vayamos por la derecha, como dice Él, vayamos bien, ¿no? Practicantes, esto quiero que lo mediten muy bien. Meditar, aprender, escuchar, ir a estudios y todo, y accionar. Es una palabra que se me ocurre, accionar, o no sé, ustedes podrán tener su propia palabra, poner en ejecución, avanzar, o como ustedes la identifiquen. El punto es de que tengan esas dos partes en su mente, qué hacer con lo que reciben, ¿no? Ahora sí, vamos a iniciar con la reunión 3. Este pequeño resumen prácticamente ya se consumió toda la reunión, pero vamos a ver qué nos alcanza para esta reunión, ¿vale? Los versículos que vamos a agregar para lo que es el conocimiento de conociendo a Dios verdadero, vamos a irnos a
Vamos a irnos a... Bueno, vamos a ver unos versículos antes. Ahora sí me estoy brincando y saltando, es técnicamente por la emoción, ¿no? En base a terminar el discurso, vamos a unos versículos muy interesantes, que es Josué 1:8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Precisamente de lo que estamos hablando de este paso a paso, ¿no? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo que acabamos de mencionar ahorita. O sea, aquí que dice prácticamente de día y de noche, de día y de noche, ¿no? Dice, para que guardes, o sea, aquí es como lo estamos viendo, el primer paso, para que lo guardes, para que lo medites, de día y de noche. O sea, está diciendo todos los días, de día y de noche, para que lo medites, no medites. Y presente, como dice, y hagas conforme a todo lo que está escrito. Lo que vimos, la acción, el otro paso, meditar y hacer. Meditar y hacer, escuchar y hacer. Aquí lo está diciendo claramente, hagas conforme a lo que en él está escrito. ¿Vale? ¿Y cuál va a ser la consecuencia de eso? Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, realmente no es de que sea como por arte de magia, de que, ay, voy a verlo para que haga eso. No, simplemente, ¿por qué? Porque está siendo guiado por el Espíritu, está siendo guiado por Dios. Y obviamente, si estás siendo guiado por Él, pues vas a hacer prosperar lo que tengas. ¿Por qué? Porque Él va a ser tu dirección, Él te va a decir, por aquí sí, por aquí no, vete por acá, o sea, vas a tener la guía. Por eso te dice que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque es en base a lo que estás haciendo. Pero ¿qué pasa? Dice, medita de día y de noche, de día y de noche, y haz conforme a lo que está escrito. Lo que vimos, avanzar, paso a paso, ¿no? Otro versículo que vemos es Santiago 1:22, que es en base a lo mismo, a esto que acabamos de ver, de los pasos prácticamente. Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, realmente es lo mismo. O sea, estos dos versículos, lo mismo, como les digo, los pasos, accionar, no solo oír, sino hacer, no solo oír y hacer. O sea, realmente son las dos cosas que nos está diciendo la palabra en este día. Prácticamente esta tercera reunión nos enfocamos más a ver estos dos primeros pasos. Prácticamente ya se nos fue toda la reunión en esto. Y sí es importante, ¿por qué? Porque Dios tiene el control, porque Dios es un Dios de orden.
Dios no quiere que nada más vayamos y avancemos y corramos así como sea. ¿Por qué? Porque nos vamos a tropezar si no vamos con pasos firmes, si no vamos bien. O sea, prácticamente esta tercera reunión es realmente reflexionar lo que hemos visto en las dos anteriores, meditar y hacerlo, ¿no? O sea, eso prácticamente se lo lleven de tarea a casa, de meditar, hacer, escuchar y hacer, accionar, ¿no? El siguiente tema que es ahora sí, el título del tema es Jesús el buen pastor. Ahora sí es el tema, Jesús el buen pastor, ¿vale? Y nuestros dos versículos que vamos a ver en relación al nombre de nuestro grupo los encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 4. Primera de Juan 2, del 3 al 4. Estos dos versículos que voy a decir va a ser en base al nombre de nuestro grupo, ¿vale? Primera de Juan 2, 3 al 4. ¿Ya está? Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Prácticamente es el conocimiento, ¿no? Dice, esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Y cómo nosotros mismos vamos a saber que le conocemos? ¿Qué dice? Si guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no tan solamente son de que hay los 10 mandamientos y la ley y todo eso. No, o sea, sus mandamientos son mucho más profundos. Sus mandamientos son de bien y no de mal para nosotros. Porque, por ejemplo, puede ser como un mandamiento, pero uno los deja a consideración por nuestra libertad, nuestro libre albedrío. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice, debes de cuidar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Eso puede ser como un mandamiento. ¿Por qué? Porque nos los dice, cuida tu cuerpo, no lo trates como se te da la gana. O sea, realmente es un mandamiento de bien. ¿Por qué? Porque si le creemos y guardamos lo que Él nos dice, pues vamos a procurar tener bien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la información está. Solamente es cuestión de que las personas quieran hacer. ¿Por qué? Porque las personas saben, esto sí me hace daño, esto no me hace daño, esto me hace bien, esto no me hace bien. Las mismas personas son las que deciden. Pero ¿qué pasa? Dice, si guardas lo que está aquí escrito, vas a poder encontrar lo que es la palabra de Dios. Si guardas lo que aquí está escrito, si guardas los mandamientos de Él. ¿Por qué? Porque, como les digo, aparte de mandamientos, son instrucciones. Por eso es como un manual. ¿Para qué? Para que sigan lo que está escrito. ¿Vale? Otro versículo que hace referencia está en Oseas 4 al 6. Oseas 4 al 6 está pegadito pues casi al Nuevo Testamento. Pues hay varios libros, está pegadito. Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Vale? Solamente vamos a leer una pequeña parte de Oseas 4, 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así lo vamos a dejar, hay un poquito más escrito, pero que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Dios, conocimiento de las Escrituras. Le faltó conocimiento.
sea, realmente, si lo vemos en estas 3 reuniones que llevamos, con los versículos que estamos viendo, es conocer, conocer, saber, conocer, conocer. ¿Cuál es la consecuencia de no conocer? Aquí lo dice claramente, mi pueblo fue destruido, no de que, ay, fue tambaleado, fue destruido. ¿Por qué? Le faltó conocimiento. Así prácticamente son los versículos con referencia a conocer, ¿no? A conocer a Dios, ¿no? El tema es Jesús el buen pastor, ¿no? Vamos a ver nada más dos puntos nada más, principalmente por la falta de tiempo. Vamos a tener que dejarlo para la otra reunión, pero vamos a ver una pequeña referencia de lo que dice que es el buen pastor, ¿no? Esto lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 9:36. Mateo 9, versículo 36. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, él mismo dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Vale? Los puntos que vamos a ver en este tema es más como una pregunta que se diría, ¿hay alguien que se preocupa por mí? Es una pregunta, ¿hay alguien realmente que realmente se preocupe por mí? O sea, es una interrogante que es para analizar y profundizar, ¿no? Y el otro punto que vamos a ver es algo que se llama la entrada al rebaño. Y van a les voy a dejar ahora una tareita, ¿vale? Van a leer en sus casas del libro de Juan, ¿vale? El capítulo 10. Como va a ser lectura en casa, van a leerlo del capítulo 10, del versículo 1 al 18. Y del mismo capítulo 10 van a ver del versículo 25 al 30. Esas lecturas van a ser de tarea. El versículo que se van a tener que memorizar, que ahorita vamos a leer, es el de Juan, del mismo capítulo 10, el versículo 11. Y dice así, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es el versículo que se tiene que memorizar, aprender, estudiar, escudriñar en espíritu y en verdad. ¿Vale? Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Asimismo, junto con los demás que ya vimos, en la forma de cómo memorizárselos. Ahora sí, realmente no se angustien si no se los aprendieron, si se aprendieron a medias, a la mitad. Como dice su palabra de Dios, nuevas son sus misericordias cada mañana. Échenle ganas, esfuércense a los siguientes días. De aquí, si Dios nos permite, de aquí al otro sábado,
que ya se los puedan tener de memoria y de corazón prácticamente, ¿vale? Ahorita vamos a recordar las oraciones que hicimos las las 2 reuniones anteriores. Igual lo mismo, traten de memorizar, de meditarlas en su corazón, ¿no? Las oraciones que hicimos fueron las siguientes. En la primera reunión le dijimos: querido Señor Jesús, sé que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que tú moriste por mis pecados, quiero alejarme de ellos, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por ellos. Ahora mismo te invito a que vengas a mi vida, confío en ti como mi Salvador y te seguiré como mi Señor. Gracias, Señor, por salvarme. Esa fue la oración de la reunión número 1. ¿Vale? La oración de la reunión número 2 dice: Señor, me doy cuenta que he caminado en mis propios caminos. Hay veces que te he ignorado, creyendo que iba bien. Había otros tiempos cuando no quería hacer las cosas a tu manera, sino a la mía. Con todo esto, me había perdido del camino. Sé que mis pecados son muchos y que no tengo nada para ofrecerte en pago por ellos. Lo único que puedo decir es que estoy arrepentido. Gracias por mandar a Jesucristo como un cordero, un sacrificio perfecto y suficiente por mis pecados. Creo que Él murió por mis pecados y que resucitó. En este momento lo acepto como el cordero que dio su vida y sacrificio por mí. Gracias por perdonarme y por darme la vida eterna. Esa oración maravillosa la hicimos en la reunión anterior. En esta reunión vamos a hacer la oración pidiéndole que nos brinde el corazón dispuesto para echarle ganas y esforzarnos, ¿vale? Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador de todo cuanto existe, gracias por permitirme vivir un día más. Gracias por permitirme darme cuenta que tengo que esforzarme, darme cuenta que no solo es leer, que no solo es escuchar. Permíteme poder accionar, Señor bendito, para avanzar y ser agradable a ti, Señor bendito. Permítenos enderezar nuestras veredas conforme a tu voluntad, ya que hemos hecho las cosas conforme a nuestro entendimiento. Permítenos empezar a caminar conforme a tu voluntad. Permítenos accionar con lo que escuchamos, con lo que aprendemos. Permítenos dar pasos firmes en tu nombre, Señor bendito. Permítenos avanzar y poder llegar a ser instrumentos tuyos, Señor bendito, para que podamos compartir este conocimiento que estamos obteniendo, Señor bendito, con las personas, Señor bendito. Porque este conocimiento las personas tienen que saberlo, Señor bendito. Porque como bien dice tu palabra, mucha es la mies y pocos los obreros. Ayúdanos a ser buenos obreros. Ayúdanos a poder ser fieles en todo, Señor bendito, y poder seguirte, Señor bendito, en espíritu, en verdad, seguirte y buscarte todos los días, conocerte y tener esa hambre para aprender más. Ayúdanos, Señor bendito, porque te necesitamos. Guíanos. Haz que nuestra mente pueda estar atenta, Señor bendito, a que podamos estar atentos a tu palabra, estar atentos a las oportunidades
sobre todo, Señor bendito, edificar sobre la roca, edificar nuestra casa, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestro entorno, nuestro trabajo, nuestras finanzas, edificar todo en ti, Señor bendito, para que tú endereces nuestras veredas. Te pido que nos des un corazón dispuesto y esforzado para que podamos seguir adelante. En nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre, lo pedimos y lo oramos conforme a tu preciosa voluntad, en Cristo Jesús.